Nuestro modelo de quién fue guerrero espiritual es Cristo Jesús. Jesús enfrentó al enemigo sabiendo que era hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Sabiendo que somos hijos de Dios, debemos enfrentar a Satanás. Por eso, antes de empezar, nosotros debemos darnos cuenta que somos parte del plan de Dios en este tiempo final. Dios no ha planeado ninguna derrota para ninguno de nosotros, sino que seamos victoriosos. Jesús nunca fue derrotado, ni una sola vez. Jesús se enfrentó a las tentaciones de Satanás en el desierto, sabiendo que Él era hijo de Dios. Por eso, cuando enfrentamos cualquier situación, circunstancia, enfermedad, problemas, debe usted saber que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Se enfrentó al poder del pecado y triunfó. Se enfrentó al poder de la enfermedad y triunfó. Se enfrentó a amenazas de oposición de los judíos y los fariseos y triunfó. En el huerto de Getsemaní, Jesús miró a la muerte de frente y triunfó. Se enfrentó a la humillación, el rechazo y la agonía de la cruz y triunfó. En la tumba, Jesús descendió al infierno, enfrentó a Satanás y triunfó. Una de las estrategias más poderosas que Jesús usó para derrotar a Satanás y vivir una vida en el 100% de victoria fue que enfrentó desde una posición de conocimiento. Nosotros conocemos a Dios y sabemos que tenemos victoria en Cristo. En ningún momento debes poner fracaso en tu mente. Nosotros hemos nacido para ser vencedores. Él sabía que su tiempo había llegado, sabía que el tiempo señalado por Dios cuando Él dejaría el mundo para regresar a su Padre que había llegado. Jesús enfrentó los atentados contra su vida por parte de los judíos sin temor. Él no entró en pánico, Él no huyó. Él sabía quién era. Por eso dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía. Por eso Jesús sabía que Él estaba en control de sus circunstancias. Sabía que su vida no estaba en la mano de los judíos ni los fariseos o Pilato, sino estaba en las manos de su Padre. Jesús no miró su muerte como un tiempo de derrota, sino como un tiempo de gran victoria. Había dicho antes a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. En este versículo, Él se refería a su muerte. Se enfrentó al dolor, al sacrificio, al sufrimiento de la cruz, sabiendo que por medio de su muerte, Él daría gloria, honor a su Padre. Él sabía que si moriría, aparecería junto a su Padre, porque Él sabía de dónde vino y a dónde iba. Sabiendo esto, Jesús nunca vaciló, nunca falló y nunca retrocedió. La Biblia dice, Juan 13:3-4, sabía que ya se le había concedido la victoria. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí estamos viendo, hermanos, que Jesús no fue al Calvario preocupado preguntándose sobre lo que va a suceder. Pudo soportar los latigazos en su espalda y el dolor de la cruz porque sabía que Dios le había dado todo el poder y dominio. Nadie podía quitarle la vida. Pudo haber llamado a unos huestes de ángeles del cielo para venir a librarle. Jesús sabía lo que tenía que enfrentar y cuál sería el resultado. Sabía que finalmente regresaría a su Padre en victoria.
Juan 8:14. Él dijo: sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús enfrentó cada prueba, cada tentación, cada circunstancia, sabiendo que cuando Él hablaba lo que decía se cumpliría. No se preguntó, no dudó por ningún momento. Él sabía. Jesús sabía quién era. Jesús sabía qué era su llamado. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Jesús sabía de dónde procedía. Jesús sabía a dónde iba. Dios ha planeado que usted enfrente cada ataque del enemigo desde esta posición de victoria, sabiendo quién es usted, sabiendo cuál es su llamamiento y sabiendo la voluntad del Señor, sabiendo que se le ha dado todo el poder y autoridad, sabiendo que regresará al Padre en gran poder y victoria. Repita conmigo: formo parte del plan de Dios de estos tiempos finales. Este es mi año de conquista, conquista espiritual. Dios no ha planeado ninguna derrota para mí. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Ahora, prescindiendo de dónde se encuentra usted en su experiencia cristiana, prescindiendo de sus circunstancias que está enfrentando ahora, Dios tiene un plan de victoria para usted. Este mes, este año, mientras reciba una nueva revelación dentro de su espíritu de quién es usted y cuál es su llamado, podrá caminar en el 100% de victoria. Aunque Jesús nació de una mujer, como un ser humano, también era la imagen misma de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos describió de Jesús como el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Acá dice: Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. La palabra gloria es todo lo que Dios tiene es. En la forma de ser humano, Jesús era un reflejo de la gloria de Dios. Todo lo que tiene y es. La gloria de Dios brilló y fue manifestada tanto en el carácter de Jesús como en las cosas que Él hizo. 3 de sus discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de ver una manifestación exterior, física de la gloria de Dios que brillaba y radiaba del cuerpo de Jesús. Jesús llevó a Pedro, Jacob y Juan con él a una montaña alta para orar. Mientras él oraba, fue transfigurado delante de ellos. Mateo 17:1-6. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol, y su ropa se puso blanca como la luz. Moisés, Elías se aparecieron y comenzaron a hablar con él. De repente se oyó una voz del cielo. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Versículo 5. Esto fue asombroso. Ahí delante de sus ojos, Jesús fue transfigurado. Su expresión exterior cambió delante de ellos. Esa palabra transfigurado es una palabra clave que vamos a ver y va a entendernos con una poderosa revelación en la lección que estamos aprendiendo. Ahora, viene de la raíz morfi, quiere decir cambio, que se refiere a una expresión exterior que procede del carácter interno de alguien y la representa. Jesús vivió su vida en la tierra como un hombre.
Él era el Hijo de Dios en forma de ser humano. En la transfiguración su expresión exterior cambió. El Hijo de Dios, quien era la imagen misma de Dios, fue manifestado. La gloria de Dios que procedía de su carácter interior y lo representaba, comenzó a manifestarse. Por eso en su carta a los Colosenses, Pablo escribió a Cristo como la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. En este versículo la palabra imagen es traducida como la palabra griega que indica que Cristo era la representación, manifestación invisible de Dios. Mientras Jesús vivió su vida en la tierra como el Hijo de Dios en la forma de ser humano, Él era la misma imagen de Dios, representación y manifestación visible de Dios a los hombres, y ver a Jesús era ver a Dios. Jesús dijo: el que me ve, ve al que me envió. Juan 12:45. Cuando Felipe le preguntó a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús le contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía un hombre de quien ellos caminaban, hablaban, vivían ser Dios? Aún los hombres que conocíamos más íntimamente a Jesús, que vieron los ojos ciegos abiertos, los muertos resucitados, no podían comprender cómo era posible que un hombre fuera la imagen misma de Dios. Ni Felipe ni los otros discípulos comprendían plenamente quién realmente era Jesús hasta que después de la resurrección. Por eso, cuando miraban a Jesús, veían a un hombre que se cansaba, que tenía hambre, tenía sueño. Sus ojos estaban puestos en la apariencia externa de Jesús. Pero cuando Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Él no se refería a su apariencia física, sus ojos, su nariz, su mano, sus pies. Jesús se refería a la vida de Dios que procedía de su ser interior. Siendo el Hijo de Dios, la vida de Dios el Padre fluía a través de Él, y sanando a los enfermos, echando fuera los demonios, perdonando los pecados, como una manifestación visible de Dios para el mundo. Ahora podemos aplicar. ¿Cómo era posible Jesús en forma de hombre se transfiguraba? Porque todo su ser interior y exterior era santo. No solamente veía la parte exterior, sino la parte interior. Por eso es importante en nosotros, para hallar gracia delante de Dios, para tener respuesta del Señor, nuestro interior debe estar limpio. No debe haber resentimiento, cólera, odio, celo, rencor. No debe haber mentiras, porque todo lo ve el Señor. Cuando somos limpios, interior y exterior, la gloria de Dios se manifiesta dándonos respuesta. En el Antiguo Testamento, el término primogénito era el título que se le daba al primer hijo que nacía en la familia. Al hijo primogénito se le daba una posición privilegiada de superioridad. Fue el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15, 17. Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, siendo Jesús el primogénito de toda la creación, existió antes de toda la creación. Él era con Dios desde el principio. O sea, Dios ya existió a través de Cristo. Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya existió. Fue por medio de Él que el universo fue creado. Y como primogénito, Él tuvo la posición de autoridad sobre toda la creación. Siendo Jesús el primogénito de toda la creación, Dios le nombró como heredero.
dueño legítimo de todas las cosas, Hebreos 1:2. Como heredero legítimo de todas las cosas, Jesús ocupa el lugar supremo de poder y autoridad en el universo. Ahora Jesús, ¿quién era como Dios desde el principio? ¿Quién creó al mundo con su palabra? ¿Quién era uno con Dios? Se despojó a sí mismo, puso su gloria a un lado, sus habilidades divinas, y vino a la tierra en forma de ser humano. Él era el Hijo unigénito de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen. Un ángel se apareció a María y le dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La semilla incorruptible de Jesucristo fue puesta en el vientre de María por el Espíritu Santo. La misma vida de Dios se encontraba en esa semilla incorruptible. Luego, en el tiempo señalado por el Padre, nació el unigénito Hijo de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, nosotros podemos guardar en nuestro espíritu, Jesús fue enviado por Dios al mundo con un propósito divino. Jesús no decidió venir al mundo por su propia cuenta. Él fue llamado y comisionado por Dios. Jesús vino a la tierra sabiendo que había sido enviado, sabiendo su llamamiento. Él sabía cuál era su propósito. Por eso el Hijo eterno de Dios, la palabra viviente, fue hecha carne y habitó entre los hombres. Pero el hombre no le conoció. Le rechazaron a él sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios. Acusaron a Jesús de blasfemar, tener un demonio o estar loco, en Juan 10:20. Jesús sabía quién él era, no tenía oposición. Las amenazas, no le tenía miedo. Los atentados contra su vida, en varias ocasiones los judíos trataron de apedrearlos, pero él nunca titubeó. En una ocasión, mientras Jesús caminaba en el pórtico de Salomón, en el templo, los judíos le rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10:24. En varias ocasiones anteriores Jesús ya se había proclamado como el Mesías prometido. Él les había dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. Durante la fiesta del tabernáculo, Jesús se proclamó como el agua de vida. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y les dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y le dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Los judíos acusaron a Jesús de blasfemia. Los judíos no le habían creído y habían tratado antes de matarle. Ahora se acercaba a él otra vez para una respuesta. Jesús le dijo, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago. En nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Juan 70:25. Los judíos no creyeron las afirmaciones que Jesús hizo con respecto a sí mismo, pero Jesús sabía quién él era. No trató de defenderse. No necesitaba ninguna defensa. Las obras que había hecho en nombre de su Padre eran evidencia de que él era Hijo de Dios. Él declaró valientemente, yo y el Padre uno somos. Juan 10:10. No conversa, por favor. Aquí se da a conocer claramente, hermanos, en el nombre del Señor, para tener victoria debemos saber quién somos. Somos hijos de Dios. Debemos saber la palabra que cuando tenemos a Cristo no tendremos victoria, sino ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, yo perdí mi niña de 5 años por corrección del Señor y yo lloraba mucho.
Y el Señor me aclaró hace varios años después que había partido, me dijo: hijo, era necesario traérmelo, porque hubiese sido tropiezo para el ministerio. Él sabe. Yo me estoy preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero Él sabe. Por eso todo lo que hace mientras clamamos a Dios, mientras somos fiel, es para bien. ¿Cuántos dicen amén? En ningún momento debe haber en nosotros duda. ¿Cuándo empezamos a dudar? Cuando nos acercamos más a la carne. Porque la carne es quejosa, la carne es sentenciosa, la carne es muy avivada, pero el espíritu no. Por eso, mientras nos mantenemos orando para que nuestro interior crezca, allí es donde mora el Espíritu Santo, sabremos entenderle lo que Dios quiere decirnos. Esa es la razón del por qué mucho influimos en la oración. ¿Por qué decimos que cada miembro no debe dejar de orar? Porque a través de la oración vamos a conocer íntimamente a Dios. Estamos siguiendo el modelo de Cristo. Cristo dice: antes que amaneciera se apartaba a solas y oraba a su Padre. En todo momento. Él no podía hacer nada independientemente de su Padre, sino todo lo que el Padre le muestra y le dice, eso nomás hacía. Por eso no fallaba, por eso no pecó. Y nosotros debemos hacer todo lo que está escrito en la palabra y lo que nos dice el Espíritu Santo de la palabra. Porque el Espíritu Santo Él dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él me glorificará a mí. Es decir, el Espíritu Santo tomará esta palabra, nos dará sabiduría, nos hará entender, y cada vez que se glorifica será para la gloria de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Eso es muy importante, que nosotros entendamos que la oración es base de un cristiano. Si no entramos a la oración, no podremos conocerle a Él, ni saber también la potencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren orar esta noche? Vamos a la oración, el tiempo nos gana, hermanos. Pasemos a la oración.